tratar de ser lo más pausada que pueda. Si es que hoy no hay fuego, el fuego está dentro. No, como Dios guía, hermanos. Si esto se prende, ¿cierto? Isaías capítulo 59. Verso número 2. Leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 59, verso número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Puede tomar asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Voy a hablar, hermano, sobre el tema la revelación de Dios. La revelación de Dios. Dios en su gracia se da a conocer a la humanidad. O sea, Él se revela es por su misericordia, ya que las personas no lo pueden descubrir por sí mismos. Una persona quiere descubrir a Dios y no lo descubre. Hay personas que han tratado de conseguir a Dios o de conocer a Dios en su forma, y cada vez quizás han caído en desgracia. ¿Por qué? Porque es que a Dios, una de las cosas que Dios se aleja es de la persona que es altiva. Cierto, la Biblia lo dice, que al altivo Dios lo mira de lejos. O sea, Él esconde su rostro, Él se oculta. Pero dice que al que se humilla, entonces Él da gracia y Él se acerca. Y entonces, hermano, las personas lo tratan de descubrir por sí mismos y usan muchas maneras o formas. Eso lo vemos. Personas que aún buscan en la Biblia conocer a Dios a su forma y tratan de buscar a ver qué errores hay para contrarrestar. Y como de antemano Dios lo conoce, entonces Él se oculta. Se oculta. Porque lo primero es que no lo quieren conocer, o no quieren conocer a Dios para que se manifieste a sus vidas y tengan un encuentro, sino más bien para tener un conocimiento y enorgullecerse. Porque hay personas que dicen, yo conozco la Biblia. Hay personas que yo he visto, se saben la Biblia hasta de memoria, muchísimo, pero la usan para contender y no la aplican. Y resulta que aunque conocen una palabra, la conocen de una forma teórica, pero no hay revelación de Dios en ellos. Dios se ha ocultado de ellos, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero miramos que el Señor se dio, o la revelación de Dios inclusive estuvo oculta por muchos años. Oculta por muchos años. Solamente, aunque muchos conocían a Dios y quizás de una forma práctica fueron enseñando sus leyes y hablaban de Él, pero eran contadas las personas que Dios se les revelaba. Cuando hablo de revelación, hablo de encuentros personales con ellos. Y usted mira que el pueblo de Israel duró tiempo, amén, pero ellos no conocían la revelación de Dios. En otras palabras, cumplían sus leyes, pero la revelación de Dios no se manifestaba tal como Él es, porque la Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Solamente si usted analiza, Dios se revelaba al sumo sacerdote, Dios se reveló a Moisés, y cuando en un momento Dios se le manifiesta y el ángel de Jehová llega a tratar con Gedeón, Gedeón se asusta porque dijo, he visto a Dios. Porque en un momento, cuando se dio cuenta, no era cualquier ángel. Primero le recibió adoración y en un momento se dio cuenta que no lo mató. Entonces la revelación de Dios se oculta a aquella persona que es engreído y que es altivo. Y hay personas que dentro de la iglesia, le voy a hablar, conocen la Biblia de una forma teórica, pero no conocen la revelación de Dios. Porque si la conocieran, andarían conforme a la palabra.
buscarían a Dios, no les sería gravoso venir a la iglesia, sino a la vez sería un deleite. Para ellos quisieran que todos los días fuera culto, hubieran matutinos, hubiera un momento, en el momento de almuerzo, ese lazo, poder venir y adorar a Dios. Pero muchos no, muchos inclusive quisieran que no hubieran cultos, para ellos supuestamente tener a Dios, pero sabemos que es imposible vivir de esa forma. No hay personas que hayan subsistido, son testimonios por muchísimos años de personas que creyeron y que convencieron de eso y se apartaron diciendo: yo voy a estar orando, yo oro en la casa, yo busco a Dios en la casa, yo leo la Biblia. Por un tiempo lo pudieron hacer, pero llegó un momento donde se desubicaron, cometieron un grave error. Y como dijo alguien, cometí el peor error de mi vida, porque cuando traté de buscar a Dios fue duro, no tenía ese toque, no tenía ese encuentro. Muchas cosas alrededor vinieron y no me di cuenta, me absorbieron tanto que terminé cayendo y me desubiqué. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero entonces Dios, viene la revelación a través de Jesucristo. Mire que la Biblia dice, cuando Dios se quiso revelar al pueblo de judío, mire que cuando Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, si me lo pueden ubicar allí, para que de pronto los que no tengan Biblia, le quiero decir porque hay personas que están llegando a la iglesia. Y quiero que usted no tome ejemplos que son malos. Inspírese primeramente en Dios y tome ejemplos de personas que sean espirituales, que sean personas de búsqueda, que les guste hablar de Dios, que les guste deleitarse en Dios. Porque muchas personas toman un modelo y no es bueno. El apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí, pero ¿sabe qué dice? Como yo de Cristo. Entonces Jesucristo se reveló, o Dios, la revelación de Dios ha venido a través de Jesucristo. Mire que vino por profetas, mas no había venido la revelación. Ellos anunciaron, y una de las cosas que la Biblia me habla en 59:2 que leímos, 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las cosas, hermano, que Dios esconde o se oculta es cuando hay pecado. Usted puede tener una Biblia, usted puede tener coros, un himnario, puede tener una membresía en la iglesia, puede diezmar, puede decir que lleva tiempo de conocer a Dios. La pregunta es, si su corazón está bien delante del Señor, estoy seguro que Dios se le sigue revelando. Pero si usted se aparta, usted se ha dado cuenta, los que se descarrían, cómo el rostro de Dios se oculta. Es como si los cielos se cerraran. Usted empieza a sentirse y entrar en una amargura, y empieza su carácter a cambiar, y empieza a hacérsele todo como más pesado, como una pesada carga, a menos que se humille otra vez, pero que se humille con sinceridad. Porque puede ser que usted esté en esta noche y usted le haya pedido perdón a Dios porque usted cayó en adulterio, pero resulta que Dios lo perdona porque Él es bueno, y usted volvió a sentir paz, pero usted volvió a caer. Ojo con esto. Y el Señor lo perdonó otra vez, y resulta que ya ha hecho de eso algo, ya hay una atadura, y usted siguió pecando. Está aquí, siguió pecando y siguió pecando, pero ya su conciencia se le cauterizó y ya peca deliberadamente y no se le da nada. Ya ni el Señor lo puede redarguir porque su conciencia se le ha cauterizado. Pero déjeme decirle que el Señor ha ocultado su rostro para no oír. Por eso la revelación de Dios es importante. Por eso nosotros tenemos que estar unidos y estarnos congregando. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual nos permite que los sentidos estén ejercitados. Hay algo que es natural y que es una buena explicación. Dice, cuando nosotros inclusive estudiamos
órgano que no se usa se atrofia. Mire, usted puede estar manejando sus brazos, ejercitándose, pero es tremendo. Amárreselo por un momento, por una semana, 15 días, amarre su brazo. Vaya, por más que ya se haya ejercitado toda una vida, y dése cuenta cómo a algunos les toca ya con terapia para poderlo. Así son los sentidos espirituales cuando no se ejercitan. Por eso es bueno ejercitarnos en la vida espiritual. Eso nos permite tener vitalidad y nos permite discernir entre lo santo y lo profano, y nos permite inclusive andar precavidamente y andar, hermano. La Biblia dice que en un momento la persona dice: el avisado ve el mal, huye, se aparta. Amén. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si una persona no tiene discernimiento espiritual, no tiene vida espiritual, ¿cómo puede guiar a otro? Dice que los dos caerán en el hoyo, al abismo. Entonces el Señor, cuando yo meditaba en esto y decía: ¿cuánto tiempo personas que llevan en una iglesia y dicen ellos que son cristianos, pero nunca han cambiado? No tienen líderes espirituales que les ministren una palabra de poder y de santidad, y ellos creen que en su condición están bien, pero están graves. Tienen una teoría, pero no tienen una vivencia, no tienen una revelación de Dios. Entonces, la necesidad de la revelación de Dios está oculta de los seres humanos por causa del pecado. O sea, nadie, porque una persona puede decir: yo no necesito ir a la iglesia, yo compro la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia por años? Y la han tenido por años. Un Nuevo Testamento y la han tenido por años. Solo cuando se acercan a Dios y le piden perdón de sus pecados, Dios los limpia, entra el Señor, y ahora ese Nuevo Testamento o esa Biblia tomó valor, la carga con honra, la quiere leer, alabado sea el nombre. Para usted la toma y la pone en un lugar de privilegio, porque para usted ya no es un libro más ni una Biblia más, para usted es ahora la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a través de la palabra Dios le va a revelar su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que hay personas que tienen un conocimiento, pero una teoría, algo que es nada más en el pensamiento, pero realmente no tienen revelación de Dios. Pueden saberse las clases de catecúmenos de memoria, pueden saberse los libros de la Biblia de memoria, pero nunca tienen una vivencia. Mira, hermano, uno cuando experimenta esto todos los días, uno siente al Señor y hay una experiencia nueva, hay algo nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, hay algo tan rico que en un momento usted no se cansa de escuchar y siempre anda buscando algo de parte del Señor. Hay una riqueza, hermano, tan impresionante en la palabra de Dios, que hay textos que usted en un momento ha leído, pero en un momento le dio por leerlo y se abre el entendimiento y siente cómo Dios le habla en ese texto. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, Dios se le revela, se le empieza a revelar, le empieza a hablar, y hasta el punto que lloramos, hermano, hasta el punto podemos estar tan atribulados, pero ese solo verso, esa sola palabra, ese texto se empieza, hermano, a mover tanto dentro de nosotros, y empezamos a levantar las manos. Nos trae una confianza, una paz, una seguridad. La preocupación se va. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una seguridad de que nuestro futuro está en las manos del Señor, y que no importa lo que se esté moviendo alrededor, Dios es el que nos guía. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es el que va marcando una senda y abriéndonos camino, y usted dice: tranquilo, no importa lo que yo escuche por allá o por acá, no importa los desastres, no importa aún la economía, como dicen y están diciendo que viene, si eso es cumplimiento, pero el hombre de Dios sabe que estará confiado. Diga al justo que le va a ir bien, porque le va a ir bien. O sea, no es algo que es teórico, no es algo que es real. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y por eso entonces el pecado hace que el rostro de Dios se oculte. Le quiero decir a usted en esta noche algo. ¿Sabe por qué usted no se puede levantar? Porque usted no es sincero con Dios. Si hubiera sinceridad con Dios, Dios es Dios, lo levantaría, lo restauraría, porque ese es el propósito de Dios. Pero si no hay sinceridad, Dios va a ocultar su rostro. Yo puedo levantar las manos y puedo orar, y la oración que se escuche, y cualquiera dirá, ¿cómo ora? Pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce la intención de mi corazón. Por eso el Señor le decía: no uséis vanas repeticiones como los hipócritas, que aman estar en las sinagogas en pie haciendo largas oraciones, que demudan el rostro cuando ayunan, porque ellos ayunaban y salían y demudaban su rostro para que los demás vieran y dijeran: ¿cómo ayuna? Pero realmente, ¿sabe qué? El Señor se lo dijo muy claro. ¿Sabe qué? Sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos de muertos. Ponen cargas a otros que ustedes mismos no las pueden ni llevar. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque, hermano, Dios a través del apóstol de Juan el Bautista les habló con autoridad. Y el mismo Señor, por eso le dijo que, ¿sabe qué? Eran aves de rapiña. Pero ustedes sí se esperan y diezman del comino y la menta, lo hacen, pero en sí, en su corazón, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. O sea, con sus palabras, ustedes, cualquiera dice que ustedes me aman, pero yo que lo conozco, ustedes ante los demás dicen que me aman, pero dentro de sí, ¿sabe qué? Su corazón está lejos de mí. Así se lo dijo el Señor: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor entonces oculta el rostro. Por eso no hay crecimiento, no hay prosperidad. Por eso no hay libertad. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Usted puede cargar la Biblia, venir aquí y estar quizás cerca, y en un momento, ¿por qué no puede estar dentro de un liderazgo? Pero Dios lo sabe, y se lo voy a decir, y Dios lo sacará. Porque una de las cosas que siempre le he pedido a Dios y no ha pasado por alto, he visto su mano, es que aquel que quiera acercarse a profanar el altar, Dios pelea y lo sacará, lo expulsará. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque a Dios no lo podemos engañar. Y cuando una iglesia empieza a orar, adolescente, escúcheme esto, adolescente, escúcheme. Cuando la iglesia empieza a orar y empieza a buscar a Dios, las cosas empiezan a salir a la luz. Porque la luz revela dónde están las tinieblas. Hay mucho poco silencio. La luz revela dónde están las tinieblas. Y cuando viene la revelación de Dios, Dios es luz y empieza a mostrar con claridad todas las cosas. Por eso, ¿sabe qué? Andemos con el Señor y con la revelación de Dios. ¿Sabe qué? Estréchele la mano a su hermano. Mire con santidad. ¿Qué clase de mirada? ¿Cómo miras tú a la hermana? ¿Cómo miras tú el hermano, hermana? ¿Cómo miras? O sea, ¿cuál es la intención? Tú le dices a tu esposa que la amas, porque hay algunos, perdóneme la expresión, eso no saben dónde ponerla, pero a veces son más hipócritas. Yo distinguí a uno que decía: yo la amo y a toda la ponía la amo, pero no sabía, ¿sabe qué? Era la forma de falsedad, pero detrás le tenía como 3 o 4. ¿No le digo que se fueron los amenes?
Y los amenes no están saliendo con libertad. Dios nos conoce, mi hermano. Hay una revelación de Dios. Y ahí dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sabe qué, hermano? Puede haber división entre las personas porque cada uno tiene su forma de pensar. Pero que Dios se aleje de mí, que su oído se cierre. ¿Y sabe qué? Yo quiero ahora que busquemos el siguiente texto, el primer texto, el verso 1, perdón, del 59, 1. Versos 1 del 59. 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído. Y ahí es donde dice: pero vuestras iniquidades. Me están preguntando por qué no me manifiesto. Me están preguntando por qué yo no estoy salvando. Me están preguntando por qué yo no obro milagros en su vida. Me has venido preguntando y mi mano no se ha cortado, ni mi oído para oír. Pero vuestras iniquidades, las iniquidades del corazón, lo que Dios ve, lo que Dios sabe, lo que Dios en un momento sabe en todas las áreas donde tú te conduces, la forma de actuar, la forma de mirar, la forma de hablar. Si queremos ver la gloria del Señor en nuestra vida, ahí está. Porque si Dios dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Pero si no lo bendices por algo, si no hay bendición de Dios, no es porque Dios sea malo. Él dice: yo no soy malo, yo lo puedo hacer. Todavía mi mano no se ha cortado y mi oído para oír tampoco. Yo escucho, yo oigo. Si tú me clamas, yo te respondo. Pero por favor, limpie su corazón, quite la iniquidad, quite eso que está haciendo división. Eso no permite que yo pueda obrar en tu hogar. Quieres que te cambie, quieres que te salve, quieres que te prospere, quieres que te bendiga, pero haz lo tuyo. Límpiese, porque sin santidad nadie verás el Señor. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Deuteronomio 31, 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse envuelto a dioses ajenos. Dios le dijo a Israel: yo esconderé mi rostro en aquel día que empiecen a adorar imágenes, que empiecen a adorar ídolos. La pregunta es: ¿por qué las personas dicen: pero no, yo en un momento, no, yo es que la tengo la imagen ahí, yo no es que crea en eso, pero ahí la tengo? No, la idolatría hace que el Señor se esconda. La Biblia lo dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse envuelto a dioses ajenos. Cuando uno no adora al Dios verdadero, ¿cómo Dios se va a revelar? Nunca tendrán revelación. Pero cuando usted empieza a hablarle la palabra, el entendimiento es renovado. Y por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La revelación de Dios. Es la revelación de Dios la que me hace libre, la que entonces ahora ya no adoro imágenes, ya no me postro, ya sé que Dios está en todas partes, ya sé que Dios es espíritu y nadie lo puede ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Sientes a Dios ahí? Algunos sienten los corrientazos de Dios cuando alguien ora, porque Dios es Dios. Pero qué lindo es sentirlo aún sin que otro ore por mí. ¿Por qué? Porque eso permite que su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu, Dios se mueve. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es que si hoy tienes que arrepentirse, arrepiéntase, porque si usted quiere llevarse la bendición de Dios, Dios se la dará. Pero ¿sabe qué? Sea sincero con Dios. Seamos sinceros con el Señor, porque Dios lo ve todo. Por eso viene esta palabra, la revelación de Dios.
Y ya sé que una de las cosas para que Dios no se revele es el pecado. Gracias por los 3 amenes. Entonces, dice la palabra en Isaías 1:15. Hay cosas que a veces la persona cree que la revelación de Dios es solamente esperar que Dios me dé unos pesos y me bendiga. No, la revelación de Dios es más profunda, porque usted sabe que la Biblia dice que sacar el hombre con que se ganare todo el mundo, con que granjeare y perdiere su alma. Hay personas que creen que solamente no, estoy bien, pero su vida espiritual no es muy buena, porque Dios es el momento el que bendice. Usted puede ser generoso, puede inclusive dar y Dios te devuelve, pero tu alma ¿qué? Cuando extendíais vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Yo he visto personas, inclusive asesinos, que cargan imágenes, van inclusive a misa, son muy religiosos, y los ve uno sentados a veces allí alrededor con su buen traje, pero Dios conoce todo. El que tiene revelación de Dios tiene un corazón limpio, y la Biblia dice que ¿sabe qué? Los de corazón limpio es los que verán a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que la idea no solamente aquí. Si usted no vive aquí una vida con Dios, no tendrá revelación de Dios, y menos va a ir al cielo. ¿Qué va a ir a hacer allá? Y entonces el Señor lo sabe. Mire, ¿sabe qué? Isaías 45:15. Dios se encubre, hermano. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Hermano, en todas las generaciones, en todas las iglesias, en todos los lugares, hay personas que pueden inclusive, hermano, me decía alguien, ese no cachaba culto, ese era tremendo, pero jugaba lotería. Era viudo, y cualquier jovencita, y no faltaba los ayunos, no faltaba las vigilias, no faltaba los cultos, siempre su buen traje, pero era un carnal. Jugaba en los juegos de azar, la lotería. Era un morboso, un promiscuo, y cualquiera que lo veía diría: ese hombre es un santo. Pero tarde o temprano sale a la luz lo que está en oculto. Porque cuando Dios se mueve en una iglesia y el poder de Dios se derrama y la luz empieza a brillar, lo oculto empieza a salir. Así es que no se sorprenda. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe? Le doy un consejo. ¿Quiere que no salga a la luz? Váyase a una iglesia muerta, donde Dios no se mueva. Ahí estarás igual, porque allá estarán otros lo mismo que usted. ¿Cuántas alabanzas? Seamos sinceros. ¿A quién vamos a engañar? ¿A Dios? No, Dios lo sabe todo. ¿Sabe qué? No necesitas tú proferir una palabra, ya la conoce aún antes de hablarla. Dios quiere que nosotros, mire hermano, Dios quiere que Dios, para poderse revelar a nuestra vida constantemente, si queremos ver la revelación de Dios y mantener vida espiritual, usted tiene que mantener su corazón guardado, en otras palabras. Proverbios 4:23, ¿qué dice? De toda cosa, o sea, de todas las cosas para usted, quizás importantes, de todas las más tremendas,
de todas ellas, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le dije que no debe haber tanto fuego, pero si hay una palabra que te está tocando y me está tocando, hay una palabra que el Señor nos está, ¿sabe qué? Recordando. Hazme recordar, dijo el Señor. ¿Y sabe qué? Y yo que le decía al Señor, hazme recordar. Señor, trae palabra, trae santidad a tu pueblo, santifica. ¿Sabe qué dijo? Dice el Padre Nuestro, santifícalos en tu verdad, dijo la oración de Juan capítulo 17, cuando el Señor estaba orando por sus discípulos, esa oración tremenda, cuando él sabía que iba a partir. El Señor se iba a ir y sabía que en un momento los discípulos iban a quedar expuestos, y le dijo, guárdalos, pero también dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Guárdalos en la verdad, guárdalos en la palabra, porque si están en la palabra, entonces estarán bien, tendrán revelación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre del Señor. Y hay muchos textos. Hay un himno, hay un texto, y cuando yo leo ese texto digo, verdad. Hay personas que dicen, se apoyan porque así ha pasado, hermano. Personas de pronto de alto rango, tienen cualquier estatus, y allá va el siervo de Dios, allá va la sierva de Dios. Son hipócritas, son falsos. Y un día Dios permite y lo saca a la luz. Ahí me decía alguien, el pastor llega a lavar su carro, y cuando van a lavar su carro, su camioneta, dentro de las partes, porque él lo llevó allá, y dentro de las partes ahí era latas de cerveza y botellas de licor. Y le dice otro, ¿cómo es posible? ¿Pero ese es pastor? Dijo, sí, pero yo le lavo en la camioneta y siempre aquí llega es con esto y esto. La Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo, leídas por todos. Él pensó que nadie se enteraba y que en ese parqueadero no había, pero allá había un cristiano que lo conocía, que él era pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué, mi hermano? Y tarde o temprano, porque Dios es Dios y Dios da tiempo. ¿Sabe qué? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé cuánto tiempo lleves caminando en el Señor, quizás yendo de un lugar para otro, y la misericordia de Dios, como es nueva, se extiende. Pero llega un momento donde dice, basta ya. Mis oídos se cerraron, mi rostro lo escondí. Vas a cosechar lo que has sembrado, por cuanto no aprovechaste el tiempo de mi visitación, por cuanto no discerniste, por cuanto no conociste. ¿Cuántas personas saben que Dios se está moviendo en la iglesia de una forma tremenda y poderosa, libertando? Usted sabe, hemos hablado con algunos de ustedes, usted sabe que estamos sorprendidos. Dios está haciendo cosas tremendas, hermano. Las almas se están salvando. Es algo impresionante lo que Dios está haciendo. Nos está visitando el Señor, y algunos no están discerniendo el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Alábelo, alábelo. Oh, gloria. Alaba, alaba. Ay, así, camaya, sojalaya. Alabe a Dios, hermano, en esta noche. Pero oiga, el Señor, ¿por qué trae esta palabra? Porque Dios quiere revelarla. ¿Para qué? Para que usted caiga en cuenta y se dé en cuenta y discierna que Dios ya lo sabe todo, pero que no lo saca a la luz para no ponerlo en vergüenza. ¿Por qué? Para darle una oportunidad. Ese es el Dios del cielo, un Dios de misericordia, un Dios que siempre, hermano, está pronto para ayudarnos. Pero si usted no quiere, si usted persiste, Dios no obliga a nadie. Entonces, ¿sabe qué dice Dios? Llega un momento
Porque en un momento dice que llegará el tiempo cuando lo buscarán y él no lo hallarán, él esconderá su rostro. Por eso el Señor le decía a través del profeta Amós: ven, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, porque el Señor te va a visitar. El Señor nos está visitando, hermano. El Señor está sanando a los enfermos. El Señor está bautizando con Espíritu Santo y fuego. Mire, hay algunos que tenían rato, que no tenían experiencias, que no sabían lo que Dios hacía, y Dios les ha permitido que vengan para que vean la mano de Dios, para que los dones de Dios se manifiesten, para que se den cuenta que este evangelio no es religión, sino es poder de Dios para salvación, que es la misma gloria de Dios, que aquí se mueve Dios, que Dios es real. Oh, gloria a Dios, que puede ser que en toda su vida no lo haya visto, pero ahora lo está viendo. Dios se lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que le dé gloria a Dios, para que levante las manos y adore y diga: yo también quiero ese poder, yo quiero esa bendición, yo quiero esa revelación, yo quiero ese toque espiritual. Yo quiero saber qué, tener revelación de la palabra. Yo quiero que Dios me dé una sabiduría para exponer su palabra. Yo amo a Dios, porque entonces Dios sabe que Dios nos dice en sus mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Aleluya. Aleluya. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Usted no se da cuenta que hay personas que persisten en su pecado, son rebeldes. Yo no quiero. Dios no obliga a nadie, pero ¿sabe qué? En su pecado morirán. Hay personas que han sido muertos con sus propios vómitos, borrachos, así es. Se han ahogado, se han muerto, se han asfixiado por sus maldades. Yo me acuerdo, este señor, porque nosotros salimos de allí, en ese lugar, y él era dueño de un taller tremendo de mecánica. Le decían Mandinga. Él se burlaba cuando nosotros nos convertimos al evangelio. Se reía. Le hablamos muchas veces, y no, antes se burlaba. Un sábado, dicen, a la madrugada se fue a dormir, borracho, se metió al taller. El domingo no apareció. El día lunes se dieron cuenta que un poco de, hablemoslo así, de chulos estaban rondando el taller, y se dieron cuenta que Mandinga había muerto. No alcanzó a llegar ni al cuarto. En toda la mitad cayó muerto. Y dicen que fue un preinfarto, pero con sus propios se asfixió, se ahogó. ¿Qué dice? En sus maldades morirán. O sea, hay personas que persisten, usted les habla, y no es que nunca han tenido oportunidad, no, Dios da oportunidad, es que no han querido. No han querido, han rechazado la gracia de Dios, como aquel muchacho que no, yo quiero, no, y Dios no obliga. Pero hay personas que sabe que, como le digo, han cometido pecados, sí, pero sabe que cuando Dios les trata, cuando ven, sabe que se acerca, se humillan y Dios los levanta. Y los levanta como testimonio a otros, porque sabe que ahí es donde dice: lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no tiene valor, lo levanta el Señor. Lo débil para que avergüence lo fuerte. Y ahí es donde se manifiesta, ¿qué? La revelación de Dios. Mire que en un momento los poderosos no les gusta que le hablen de Dios. A mí no me hable de eso. Alguien me dijo: a mí no me hable de esa tontada. Mira, a mí hábleme de esto. Y murió por eso. Lo atracaron y lo mataron por esa misma plata. Ni la disfrutó porque andaba con guardaespaldas, y no, hasta mataron los guardaespaldas. ¿Sí me comprende? En su dinero.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, ¿pero por qué entonces Dios dice que sí bendice y prospera? ¿Es malo tener? No, es el amor al dinero. Pero cuando usted ama a Dios, ¿qué le dijo Salomón? ¿Sabe qué? ¿Qué le dijo el Señor? Por cuanto no me pediste riqueza ni poder, pídame lo que quiera. Tú no me pediste nada de eso. Tú solamente me dijiste que te diera sabiduría, porque este pueblo era grande y no sabía ni cómo entrar ni salir. Y me pediste, pero como pediste sabiduría, entonces te doy sabiduría, te doy poder, te doy riquezas, te doy propiedades, te doy autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Pídale la sabiduría a Dios. Tú vienes a pedir ¿qué? Dinero, porque quieres estar mejor. No le pidas dinero, pídale a Dios: dame gracia, dame tu poder, dame revelación de tu palabra, que el resto vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Lo que el diablo te ha quitado, lo que el diablo te ha robado, ¿sabe que el Señor lo devuelve? Y aún mucho más con creces. Pero no es que tú eras antes, y algunos, así se lo digo, cuánto dinero constantemente en bazuco, hagan lo que sea, y Dios les pide una ofrenda y no la dan, porque no entienden. Y el diablo los arruina. Mientras que la otra parte es que Dios bendice. Da y se os dará. Da y se os dará. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará Dios en vuestro regazo. ¡Oh, aleluya! Pero entonces hablan. En sus maldades morirá, porque hay cosas que Dios quiere que renovar nuestro entendimiento. Le voy a decir algo: tú quieres salir de ese entorno, ese trabajo solamente te da para la comida y a veces ni te alcanza para el arriendo. Colando y bebiendo, dijo alguien. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Dios nos da, pero ¿será que estamos fallando en algo? ¿Será que es que estamos fallando en algo? ¿Será es que Dios no puede extender ni dar? Porque ¿cómo? Probadme en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré esta bendición hasta que sobre y abunde. Porque la revelación de Dios trae bendición en todas las áreas. Y escúcheme, y sabe algo, y entonces uno es generoso. Porque es el Señor que cuando demos, no demos con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre, o sea, al generoso. Al que es generoso tiene libertad. ¿Cómo lo hace? Dios sabe cómo hace. Y aquí no está de punto, pero lo hablo. ¿Cuántas personas en un momento ven ese sobre y lo piensan dos veces? Le dan vuelta a ese sobre. Ay. ¿Y cuántos hacen no saben ni qué es un sobre? Porque para usted está opaco. Para usted eso no es. Y tú mismo te estás enlazando y te estás arruinando. Y el diablo se aprovecha de eso. Probadme en esto. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3 verso 10. No está aquí en el punto, pero es revelación de Dios también. Sí sabía que el pueblo judío cuando da, prepara la ofrenda. O sea, el pueblo judío no hace esto como en un momento que usted viene y vamos, recogamos. No, ellos no. El pueblo judío cuando sabe, ellos preparan y ya saben que llevan la ofrenda y preparan la ofrenda de antemano. La iglesia no la prepara. La iglesia aún saca de lo que de pronto hay, sí hay. Si usted tiene de varias cosas allí, saca usted la moneda. Si no hay moneda, no ofrenda. El pueblo judío ofrenda porque para ellos, sabe que han aprendido que ser generosos, Dios lo bendice.
¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Seguro, así es. Porque nosotros traemos una mentalidad que a nosotros nos enseñaron fue a dar limosna, no a dar ofrenda. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero como usted se convirtió, entonces usted tiene que cambiar su forma de pensar y su forma de ver a Dios. Si Dios es el que da, y si aún, y para yo dar, Dios es el que me da, porque si yo no tengo, ¿cómo voy a dar? Entonces Dios me da para yo poder dar. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que el Señor dice, medida buena apretar, porque con la vara que medís os volverán a medir. Usted sabe que las pesas antes, un codo, ¿cierto? Lo que tomaba la mano ahí, ¿cómo la medía? Diciendo, según como tú midas, no engañes a otro, te van a volver a medir. ¿Cómo mides usted la ofrenda? ¿Cómo mides lo que usted da a Dios? El decir es que tú nunca das porque no tienes. Pregúntele entonces a Dios, ¿qué pasa con usted? O sea que nunca Dios le da. Estás diciendo que Dios nunca te ha dado y nunca te da. No me hable a mí, hable con Dios. Y si usted es capaz de decirle a Dios que Él nunca le ha dado, le hallo la razón. Pero sé que cuando hables con Dios no le podrás decir eso. No se lo podrá decir. Seguro que si no se lo va a poder decir, porque Dios sabe todo. Alabado sea Dios. Así de sencillo es. Y entonces hay cosas que en esa área personas están siendo opacas, no son prosperadas ni son bendecidas, no tienen revelación de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que en un momento su corazón lo han cerrado. Y Dios ha cerrado los cielos y no habrá lluvia. Por eso es que el Señor dice, porque yo doy semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando uno siembra, hay semilla de parte de Dios, porque uno siembra, alabado sea Dios. Eres generoso, Dios te da. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará Dios en vuestro regazo. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabe al Señor, hermano, alabe a Dios. Son cosas que Dios nos tiene que dar a comprender, porque muchos, aunque llevan tiempo y años y meses, no han entendido, y por eso no le preguntan a Dios por qué. Pero es ahí que por eso, porque usted ha sido mezquino en esa área. Usted cree que da para el hombre, y cuando usted da para el hombre, sabe que recompensa del hombre recibirá. Pero cuando usted da para Dios, da de una forma generosa y aún mucho más. Cuando Dios le dijo a Moisés, llame para construir allí el tabernáculo, ¿sabe qué? No, Dios, llame a los generosos de corazón, y todo generoso de corazón traerá ofrenda. Los generosos de corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted es generoso? ¿Será que somos generosos? Por eso cuando uno aprende en Dios, usted se deleita en dar. Y usted no es mezquino cuando Dios le permite hacer. Hay personas que son mezquinos en todo. Todo ahora con la ley del embudo, todo para mí. ¿Será que el Dios del cielo no lo ve? ¿Será que en cosas pequeñas no nos prueba Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que esto de pronto no trae mucho gozo, pero Dios está trayendo esta palabra en este momento. Hay cosas que nosotros nos hemos venido arruinando. ¿Y sabe qué? Yo no puedo reprender al devorador. El único que lo puede reprender es Dios. Pero aún Dios no invalida su palabra. Lo podemos leer, Malaquías capítulo 3 verso 10.
traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Oiga, hasta que sobre y abunde. ¿Sabe que una de las cosas que yo le aprendí a mi padre, y aún no estaba en el cristianismo, él me decía siempre que usted vaya a un lugar, así lo inviten, trate de llevar algo, y en lo que usted pueda, que también se lo estoy enseñando a mis hijos, siempre cargue algo y haga de cuenta como si usted no lo tuviera ahí, porque en un momento usted lo pueda necesitar. Y a veces no es orgullo ni altivez, pero le voy a decir algo. Usted sabe que casi siempre, cuando ustedes me invitan, en muchas ocasiones pago, o yo le digo, no, yo voy a dar. ¿Por qué? Porque para mí sé que es una bendición. Porque aprendí eso. Porque sé que la bendición viene de Dios. La bendición viene no de lo que yo tenga, la bendición viene de lo que Él me da. Y si yo doy, Dios me dará, porque es un cumplimiento en la palabra del Señor. Y el generoso de corazón, ¿por qué dice la palabra que el que da al pobre presta a Dios? ¿Por qué dice el Señor aún en eso? Que el que da al pobre presta a Dios. ¿Por qué? Ahora más, si eso Dios lo bendice, ¿cuánto más cuando dice que es en pro de su obra? ¿Cuántos alaban al Señor? Todo generoso de corazón. Pero a veces nosotros nos arruinamos, porque a veces no captamos, porque a veces en un momento a usted se le hace carga y resulta que eso no es bueno. Déjeme decirle que Dios sabe por qué Dios permite que esté hablando esto. Usted me ve mi bosquejo y no está eso ahí. Dios sabe que estoy en este altar, que este punto no lo traía. Y mire los textos como van fluyendo. Porque Dios quiere bendecirnos. Y de pronto ahí es donde usted ha fallado. Y entonces no permite que Dios te bendiga, porque usted piensa más en sus fuerzas y en usted, cuando resulta que el que nos guarda y nos bendice es Dios. Yo no dependo de lo que tengo, yo dependo de Dios, que es el que tiene todo. El dueño del oro y la plata se llama Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que hay personas que aunque tengan el dinero en el banco, fracasa el banco y lo pierden todo. Termino con esta parte porque voy a terminar. La pregunta es, ¿por qué el pueblo judío son los más ricos del mundo? La segunda pregunta es, ¿por qué? Por favor, no se distraigan, ya voy terminando. La segunda parte que le digo es, ¿por qué en aproximadamente 48 años y 50 años de haberse posesionado Israel en una tierra? Usted sabe que ellos llegaron sin nada. La tierra de Israel es la más pequeña. La tierra de Israel no tiene minerales. La tierra de Israel no tiene petróleo. La tierra de Israel sabe que es insertada en un desierto. La tierra de Israel no tiene agua potable. Dependen de algo pequeño. Como un desierto, como un pueblo sin fondos, que estaba despatriado, como es una de las potencias más poderosas del mundo. ¿Por qué los desiertos están floreciendo? Es donde producen las mejores frutas a nivel mundial. ¿Cuántos alaban al Señor?
La pregunta es, porque ellos saben la palabra y la aplican. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no se hace una pregunta: ¿por qué un judío de donde llegue prospera, aún venga sin nada? Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Oiga, y si eso es un ejemplo donde todas las naciones se preguntan, pero ¿cómo una tierra que aproximadamente es como Cundinamarca, decía alguien, es así de grande nada más, que es un desierto completo, que no es grande? ¿Por qué es tan poderosa? Porque Dios le dio una promesa a Israel. Pero una de las promesas que le dijo: acuérdate, Israel, que cuando entres en la tierra que yo te daré, no te olvides, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ellos siempre, en pro de la obra, dan con generosidad. Saben, porque para ellos no es gravoso, es algo especial. Estén donde estén, envían a Israel su ofrenda. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Tremendo. Escuchaba a alguien, decía: las maracuyás más grandes y de mejor calidad, Israel. Los frutos, los mejores frutos, Israel. ¿Cómo han hecho que los desiertos florezcan? Yo fui a Israel y están tratando de implementar en otras partes y no es igual. Cómo ellos riegan los sembrados por computador y son mangueritas pequeñitas por cantidades que van por goteo, computarizadas, porque no se pueden dar el lujo, porque no hay mucha agua. ¿Cuántos alaban a Dios? Decía él: ¿por qué Colombia, con petróleo, con oro, con esmeraldas, con diamantes, con 2 océanos, con una tierra fértil, por qué es tan pobre? Dijo: si nosotros tuviéramos eso. Pero Israel no tiene nada. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el que trae bendición es Dios. Porque todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Porque serán cabeza y no cola. Estarán arriba y no abajo. Porque es una promesa, sí, pero es algo que ellos son generosos. Porque en un momento están recibiendo, y a los que llegan sin nada, viendo que son por su generación, les dan casa y les dan todo, son generosos. ¿Por qué le dan cobertura? Nosotros no, nosotros somos mucho, ¿sabe qué? Egoístas, hasta el punto que ve a alguno a su hermano y ni le extiende la mano. Alabado sea el nombre. Levanta, levante las manos y adore a Dios. ¿Sabe por qué? Por eso estamos arruinados. Por eso a veces no vemos la bendición de Dios. Tenemos un Dios grande, pero a veces lo vemos como un Diosito pequeño. Si es una promesa o no. ¿Y por qué no la disfrutamos entonces? Porque Dios nos da y somos mezquinos. Y la oruga, y el saltón, y el revoltón se lo comen todo. Yo quiero orar. Dios sabe por qué trae esta palabra. Porque a veces muchos han estado y no han tenido revelación de Dios. Pero Dios revela a través de su palabra porque nos quiere bendecir. Porque a veces somos escasos, porque a veces somos mezquinos. Por eso, ¿sabes? Estamos pensando qué vamos a hacer en 2 o 3 días. El pueblo de Israel sabe que cada día trae su afán. Como una nación tan pequeña
es una de las más poderosas en riqueza, en tecnología. Hicieron una encuesta de las personas más inteligentes a nivel mundial y es Israel. ¿Por qué? Porque Dios les dio una palabra y la vas a repetir. Si sabe que la persona cuando llega a la edad de 13 años es mayor de edad, y a esa edad ya sabe todos los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, de memoria, de principio a fin. Y está comprobado que una persona cuando se ejercita de retener, su cerebro se amplía en un conocimiento. Pero es que la bendición viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo primero que hace es que tienen en cuenta a Dios. Yo le quiero decir algo: si tenemos en cuenta a Dios de primero, nuestros hijos serán bendecidos. No nos tendremos que preocupar qué decisión irán a tomar. Estarán bajo la cobertura. Habrá provisión. Dios los guardará. Dios los preservará. Porque en nuestra boca y en nuestro pensamiento y en nuestra mente está Él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase en pie, que yo quiero hacer una oración especial. Yo quiero hacer una oración, hermano. Levante sus manos. Levante las manos los que son sinceros. Que seamos sinceros, en algún área de pronto fallamos. Hermano, Dios ha traído esta palabra. Estoy sorprendido. Dios empezó a dar una palabra, una revelación de Dios a través de la palabra. Y Dios, ¿por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, hermano. Dios sabe, yo anhelo que la iglesia, porque si la iglesia es bendecida, muchos tendrán y dirán: esa iglesia algo está creciendo. Sí, pero es que mire, hermanos, mire, ya tienen ahora, mire, no tenían su propiedad, ahora la tienen. Pero mire, aquel hermano tiene su casa, mire, tiene esto, mire cómo Dios lo ha bendecido. ¿Por qué? Ahí está la mano del Señor. Súbale un poquito de volumen, por favor. Los que quieran que haga una oración, yo no voy a hacerlos pasar ahí mismo donde tú estás. Pero lo primero es que le pidamos perdón a Dios en algún área. Dile: Señor, yo no quiero ser escaso. Yo te pido que me bendigas, Señor, de una manera especial. Pero hoy he entendido que hay muchas cosas que he fallado. He hablado de la revelación de tu palabra y yo quiero no seguirle el ejemplo a otros que me han dado mal ejemplo. Yo quiero seguirte a ti. Tú me dices que la bendición viene de parte tuya y que cuando yo soy generoso, los generosos prosperan, son bendecidos. Tendrán la bendición de Dios. Mira las manos que se levantan. Gracias por esta palabra, porque tú sabes lo que el pueblo necesita. Te pido que lo bendigas. Bendícelos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Aquí hay adolescentes que si comprenden esto, aquí hay jóvenes. Algo sucederá, porque sabe algo, Dios es el que cambia. Abre camino y senda donde no la hay y nos enseña. Por eso atesora la palabra. Atesora la palabra. Aunque de pronto nadie da nada por ti, aunque supuestamente para muchos tú seas un don nadie, adolescente, de pronto ni tu padre ni tu madre lo tienes, pero aquí está el Señor, porque el Señor está aquí para bendecir a la iglesia, al pueblo. ¡Oh, aleluya! Mira las manos que se levantan. Las manos que se levantan, Señor, que son sinceros. Sinceros contigo, porque tú conoces el corazón.
Ellos están hablando contigo y tú lo sabes. Tú los conoces. Tú lo sabes todo. Padre, aún bendice mi vida. Bendice a mis hijos. Bendice a mi familia. Bendice la iglesia. Bendice cada padre, cada madre. Que cada persona aquí pueda comprender la revelación de tu palabra. Tocaré, prosperará, prosperará. Todo lo que mis manos tocaré, prosperará, prosperará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor. Se llenará. Vamos, adora al Señor. Dile. Y mi casa se llenará. Empieza a serle fiel al Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Sí, Señor, nuestra casa se llena de tu gloria, de tu amor, de tu poder, de la prosperidad, oh Dios, que tú le das a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Nos hemos gozado con la palabra. Amén. Dios está en este lugar, hermanos, y